para dar una pequeña introducción de lo que estábamos hablando, en lo que el pastor comentaba y predicaba el día domingo, era de esa identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿sí? Y dentro de esa identidad es, hermanos, que debemos creer que somos gente de fe, que somos gente de bendición. Pero muchas veces hay extractos en nosotros que nos impiden vernos de esa manera. Y muchas veces en el caminar, lo primero que escuchamos es lo negativo. Recibimos un mal diagnóstico, ya nos estamos imaginando lo peor. Recibimos una mala noticia, quizás judicial o de cualquier adversidad, y ya nos imaginamos lo peor. ¿Por qué? Porque nuestro oído está presto a escuchar lo que no viene de Dios. Pero para eso nos estamos preparando, para eso congregamos, para eso hemos recibido al Señor en nuestro corazón, para ya tener una perspectiva diferente. Y dentro de esta comunión que el pastor hablaba que el pueblo de Israel tenía, hay momentos en que el cuerpo se distrae. Hay momentos en que el cuerpo de Cristo baja la guardia. ¿Y qué ocurría cuando bajaban la guardia? Los madianitas se aprovechaban de ello y quitaban todo. Les robaban todo su trabajo. Y muchas veces nosotros nos viene quizás la aflicción y nos preguntamos, ¿qué pasó, Señor? ¿Pero qué pasó, amado Padre? Y nosotros podemos hacerle esa pregunta al Señor, ¿qué está pasando? Y como Él es un Dios que habla, nos va a responder. Amén. Amén. Entonces, la palabra de hoy se llama atentos a la voz de Dios. Pasamos circunstancias muy complicadas muchas veces que quizás nos impide oír esa voz o quizás tener ese sentir. Y lo que más encontramos es que nos quedamos desorientados y no sabemos. Y una de las preguntas que siempre nos hacemos, hermanos, es, ¿estaremos en la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios lo que estoy haciendo? ¿Estaré en lo que Dios quiere para mi vida? Y esto ocurrió, y aquí hay un pasaje justo en 1 Samuel 25, antes de leer aquí el extracto de la palabra. Nosotros sabemos que David, hijo de Isaí, fue ungido por el profeta. El profeta Samuel va, le menciona quiénes son todos tus hijos Isaí, y él encuentra a David y lo unge. David todavía era un niño o un adolescente, pero David ya había sido escogido por el Señor. Y el profeta va y unge a David, y en su tiempo será llamado rey. Entonces luego, David, estando en la voluntad de Dios, era un hombre muy sublime, era un hombre muy encantador, buscador de la presencia del Señor, y bueno, posteriormente él vence a Goliat. Ahora imagínense, ustedes saben, y ocurre en todo lugar, el pueblo ya comentaba, el pueblo sabía quién es David. Es más, Saúl, el rey Saúl, que era en ese tiempo, le da a su hija como esposa porque él venció a Goliat. Fue el único que se atrevió y lo hizo. Entonces David ya es conocido. Y en ese proceso, el rey Saúl se entera de que probablemente, porque no tenía esa seguridad, Saúl, que de que David iba a ser el rey, lo que significaba que tenía que caer Saúl para que pueda David ser el rey. Entonces Saúl lo tiene correteando de una ciudad a otra. Lo corretea, lo sigue, lo persigue para matarlo. Y David no lo quería enfrentar, porque David sabía que Saúl había sido escogido por Dios. Entonces, muy educado David, lo que hacía con su ejército, con la gente que lo acompañaba, se iban, huían. Podríamos decir hoy, se estaba corriendo de Saúl. Lo que estaba haciendo era respetando a Saúl y que se haga la voluntad de Dios. En ese caminar nos transportamos a 1 Samuel 25, 3:13 y dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras,
y era del linaje de Caleb. Estamos hablando aquí de Nabal. Probablemente Caleb fue su abuelo, ¿sí? Según genealogía, en años, probablemente fue su abuelo. Tenía también la promesa de Dios. Dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y le dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Preguntad a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des de lo que tuvieses a tu mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Quién es hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñanse cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Amén. Amén. David, como estaba con sus hombres, tenía la necesidad también de beber agua, de comer, quizás hasta de vestimenta. Entonces, en tiempo anterior a ello, ya el profeta Samuel había muerto. Algunos que muy cercanos estaban llorando todavía a Samuel. Entonces, David estaba muy triste, David amaba a Samuel. David sabía el profeta de Dios que era Samuel. Pero ahora David tenía que seguir. Tenía que seguir. El plan de Dios no se podía detener en su vida. ¿Y qué ocurre con ello? Ocurre que David en ese proceso se encuentran con cierta gente que trabajaba para Nabal. Ellos cuando los vieron, ellos se hicieron presentes, dijeron, bueno, nosotros trabajamos para él. Y la gente de David empezó a cuidarlos. Los protegieron. Ustedes saben que en ese tiempo había mucha gente que se aprovechaba, veía grupos menores y les quitaban sus cosas, les robaban, pero el ejército de David se encargó de cuidarlos. Tuvo protección. Entonces David en su corazón, él dijo, lo mismo que yo hice con él, voy a recibir. Yo protegí a su gente, ahora lo que estoy esperando de él es lo mismo. Y aquí el Señor nos habla también, hermanos, que muchas veces nosotros estamos dando con la condición de querer recibir algo a cambio. Y no esperemos ello, porque el hombre va a fallar, pero la recompensa más grande viene del cielo. Amén. Entonces, imagínense, David ya es conocido. David ha vencido a Goliat. Y Nabal, no sé qué término usar. Dice el término Nabal, el nombre Nabal significa insensato. Dijo, no lo conozco. David era conocido, hermanos. Y Nabal dijo que no lo conocía. Nos habla aquí la palabra de que hay un hombre de que no está atento a la voz de Dios. Porque quizás el Señor usó esta situación, ¿para qué? Para que Nabal bendiga a la gente de David, bendiga a David y probablemente, el Señor le daba el doble de lo que tenía. Pero no ocurrió. Nabal estaba metido en sus asuntos, Nabal estaba metido en sus cosas y lo que ocurrió es dejar de ir una oportunidad. Y muchas veces nos va a pasar a nosotros por estar
muchas veces más comprometidos con el problema, con lo que estoy pasando, con que quizás tengo una mala racha y las cosas no me están yendo bien. Cuando nos suceden esas cosas, hermanos, es una buena voz. Es decir, que estamos caminando bien y debemos estar prestos a la voz de Dios. ¿Para qué? Para escuchar lo que Él va a decir. Algunos han tenido el privilegio de escuchar su voz, otros tenemos el sentir y la convicción. Y quizás cada uno de nosotros experimente eso de diversas maneras, pero sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, David esperó recibir de Nabal lo que él hizo con él. Nabal no hizo ello, David se molestó, David se enfureció, agarró 400 soldados y dijo, vamos al amanecer aniquilamos a toditos. Al amanecer matamos a Nabal y a toda su gente. Imagínense, ya David molesto estaba planeando todo esto con su ejército. David iba a derramar sangre, pero el Señor tenía otros planes. Cuando el Señor se mete en nuestra vida, hermanos, los planes nos cambian. Tú pensabas, el Señor está más allá. Tú pensabas que lo que vas a hacer te va a hacer muy feliz. El Señor está pensando mucho más allá que eso. Y ocurre que están caminando David con los soldados, yéndose al encuentro de Nabal. Y ocurre que en ese momento uno de los siervos de Nabal conocía a la esposa de Nabal. Y ocurre aquí un contraste, porque Nabal era insensato. Algunas terminologías lo denominan como tonto, algunas terminologías lo denominan como que era lo peor que podía existir. Su esposa era todo lo contrario. Su esposa, llamada Abigail, era lo contrario. Era una mujer que sí tenía comunión con Dios. Era una mujer que sí estaba presta a la voz de Dios. ¿Y qué ocurre? Viene el siervo, le dice, Abigail, han venido unos siervos de David, le han hablado a tu esposo y él ni siquiera los ha escuchado, los ha votado, no ha querido cumplir la petición de ellos. Y a Abigail le entró temor en su corazón. Abigail sabía que David es siervo del Dios viviente. Abigail sabía que David le sirve al Dios de Israel, al Dios poderoso. ¿Y qué ocurre con Abigail? Listo, se presta atención, le dice, vamos a hacer esto. Y manda a preparar comida para llevarle. Dice que prepara 200 panes, agarra 2 cueros de vino. Dice que se pone a preparar miles de uvas, se pone a preparar 5 ovejas y hace una guisada. Y con toda esa comida lo ponen sobre asnas y va al encuentro de David. Y David se estaba yendo para destruir a Nabal y al pueblo. David ya sabía que lo que tenía que ocurrir era que mueran por no haberlo ayudado. ¿Y qué ocurre aquí, hermanos? Ocurre que se cruza en ese momento, se cruza Abigail en su camino. Cuando el Señor tiene un plan, hermanos, Él va a hacer algo. Quizás pensemos, ya no hay nada que hacer, ya voy a desmayar, todo está por perdido. El Señor hace algo, hermanos. Amén. Y viene y se encuentra Abigail, y Abigail baja del asno, se postra ante David. Y si ustedes siguen leyendo todo Samuel 25, ¿qué tal confianza, qué tal amor tenía Abigail por el Señor? Tenía ese amor que le empieza a decir hasta poesía a David. Y David empieza a escuchar lo que dice, y David no está escuchando a Abigail. David está escuchando a Dios por medio de Abigail. Qué poderoso cuando nosotros nos dejamos usar por Él. Qué poderoso cuando morimos a nuestra propia carne y dejamos que Él hable por nosotros. Amén. Menciona que Abigail le dice, ¿no? Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor.
Era el mismo Dios, hermanos, hablando por medio de Abigail. El Señor se interpuso para que por David, la venganza no era de David. Igual nosotros, hermanos, nosotros no podemos estar pensando en vengarnos o en pagarlo por lo mismo que nos han hecho hacerlo igual. No, porque tenemos un Dios que de nuestras venganzas, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios justo. Amén. Entonces, Abigail va, le suplica a David que perdone a su esposo, que perdone el pecado de su esposo. Y bueno, David acepta el perdón. Y David le da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que la venganza no era de él, sino de Dios. Y ocurre que, listo, le da el potaje que había traído Abigail. Todos los soldados dan marcha atrás, se retiran. Y luego Abigail había hecho esto sin decirle nada a su esposo. Entonces se regresa y le dice, le voy a contar. Y cuando va de regreso, pasa de que encuentra a Nabal, que está, dice, muy feliz, está bebiendo, está metido en las cosas paganas. Y ella dice, no está en un estado sobrio para comentarle lo que he hecho. Listo, dice, voy a esperar mañana. Al otro día, ya más sobrio Nabal, Abigail se despierta, le comenta lo que ha hecho y dice que Nabal cae postrado, cae como una piedra. Cae como una piedra y por 10 días estuvo totalmente postrado. Y al 10º día, dice la palabra, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Nos damos cuenta del poderoso Señor que tenemos. David tuvo que pasar este proceso. David tuvo que pasar y se dan cuenta que todos, y nos cura a nosotros, porque la santidad no significa de que no vamos a pecar. Pecamos todos los días, hermanos, pero la santidad es un día de entrega diaria al Señor. La santidad es decirle, Señor, yo no puedo. Señor, peco diariamente, soy débil, me equivoco, Señor, ayúdame. Y es ahí cuando la mano de Dios viene y toca nuestros corazones. Amén. Y muere Nabal. Tiempo después, David se entera. No tiempo después, las noticias llegan y él le agradece a Dios. Gracias, Dios, porque no permitiste que de mi mano se derramara sangre. ¿No? Lo guardó, lo protegió, lo cubrió. ¿Y qué pasa tiempo después? David manda a sus siervos y David sabía la mujer de Dios que es Abigail. David la tenía clara. Con todo lo que ella le había dicho, David sabía que era una mujer de comunión con Dios. ¿Y qué hace David? Sabe que ahora Abigail está viuda, manda a sus siervos y la trae para que sea una de sus esposas. ¿Qué hace el Señor? Transforma la vida. Y quizás tú dices ahorita, tengo aquí mi pareja al costado, es como un Nabal. El Señor transforma los corazones. Porque tenemos parte de Nabal, hermanos. Aún hay codicia en nuestro corazón. No nos podemos engañar. Acá no hay ángeles, aún hay codicia, aún hay cosas malas en nuestro corazón. Cuando nos molestamos, salen a flote. Cuando nos enojamos, salen a flote. Y es ahí que el Señor dice, ya no más, te circuncido, cortamos toda esa raíz. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay un hombre como David que está rendido a Él y llorando y suplicando misericordia. Amén. Entonces, hermanos, en estas citas textuales nos damos cuenta de un matrimonio, una persona que está en conexión con el Señor y otra persona que no está en conexión. Hermanos, que las circunstancias no quiten la conexión con Dios. Que las cosas que pasamos no quiten esa comunión con el Señor. Y muchas veces, me incluyo, a veces el trabajo nos deja agotados.
A veces el trabajo ya nos gana el tiempo y perdemos ese primer momento en la mañana y llegamos a la noche muy cansados y decimos mañana comienzo de nuevo. En su misericordia el Señor está ahí esperándonos. Pero ¿cómo estamos quedando nosotros? ¿Qué está ocurriendo con nosotros? Y muchas veces pasa un día, pasa 2, pasa 3, pasa una semana y nos desconectamos del cielo, hermanos. Y es en esos momentos que cuando nos desconectamos, dice la palabra que viene como león rugiente. Y empiezan a ocurrirnos cosas. Y decimos, pero yo amo a Dios. Pero lo estás amando conforme a tu manera. No como Él nos ha pedido. No como Él nos ha demandado. Queremos ser cristianos de jueves, de domingo. Y el resto de días, queremos ser cristianos, amén, de domingo. ¿Y cómo estamos los otros días? ¿Cómo estamos los días sábados que hay cita de ayuno aquí en la casa? Queremos que el Señor haga cosas, pero no nos comprometemos con la casa. No nos comprometemos. Entonces, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a escuchar su voz. Porque si no estamos escuchando su voz, lo que va a ocurrir, hermanos, es muerte. Lo que va a ocurrir son cosas desagradables para nuestra vida. Pero por su infinita misericordia, por su amor poderoso, seguimos aquí. Amén. El escuchar la voz de Dios es bendición. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a caminar como herederos. Hermanos, la palabra dice que somos herederos del reino. Somos sus herederos. Pero no lo creemos. ¿Qué es un heredero? Es el que recibe herencia. ¿Y qué está ocurriendo con nosotros? No estamos creyendo, como menciona el pastor, el power de Dios, el poder de Dios que hay en nosotros para poder orar por enfermos, para poder orar por situaciones difíciles y que el Señor cambie y transforme, pero no lo estamos creyendo. Entonces, lo que Dios nos habla como iglesia y también a cada uno de nosotros es que estemos prestos, que los problemas, las cosas que ocurran, no nos quiten del camino. Amén. Y podríamos hablar de Nabal, muchas cosas horribles, pero podemos hablar de un corazón herido. Y un corazón herido, hermanos, no está presto para dar. Un corazón herido, lo que va a salir es pura putrefacción. Un corazón herido no te va a dar nada de alimento. Y es así como muchas veces está nuestro corazón, hermanos. Por eso necesitamos una cirugía profunda. Por eso necesitamos al Señor que se meta, que arraiga hasta lo más profundo de nuestro ser para ser transformados. Y nos pasa en casa, aquí como familia. Nos equivocamos, quizás podemos herir al otro sin darnos cuenta, pero el Señor ha llamado a perdón. El Señor ha llamado a que estemos prestos a caminar con Él. Y hay algunos versículos que nos llevan. Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendré en posesión. Nabal es del linaje de Caleb. Esto nos habla, hermanos, que hay una promesa para cada uno de nosotros. Pero no te esperances en quizás mi papá ya tomó la promesa y yo la dejo ir. Va a ser personal que empecemos a tomar esa promesa. Nabal tenía la promesa porque Dios se la hizo a Caleb, ¿no? Un hombre diferente, distinto, que no le tenía miedo a nada porque sabía que el Señor iba delante de él. Pero Nabal no la recibió. Nabal no lo recibió. Hay otro pasaje, Corintios 12, 14, 15. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo.
Imagínense si Nabal hubiera escuchado a su esposa. Porque en un primer momento Abigail no le dice nada a Nabal porque sabía quizás su respuesta. Sabía cómo era su corazón y que le iba a decir no. Por eso ella actuó distinto. Pero ¿qué tal si Nabal escucha a su esposa? La historia cambiaba. Y aquí, hermosos matrimonios que hay y que están por venir, hay que ser sumisos y poder aceptar cuando la pareja tiene quizás una mejor idea o una mejor estrategia que uno. Ahí el Señor habla de poder morir. Hay que escuchar al cónyuge. Muchas veces nos equivocamos, pero tras el error podemos ganar sabiduría para poder ejemplificarlo. Amén. El Salmos 14:2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Qué poderoso el Salmo. Nos está diciendo que los que buscan a Dios son entendidos. Y tú muchas veces dices: ¿por qué está ocurriendo esto conmigo? No lo entiendo. Lo único que me hace pensar, según esta escritura, es que no estamos buscando a Dios. Porque si lo buscáramos, entendiéramos cada tiempo que pasamos. Si lo buscáramos de todo corazón, entendiéramos cada proceso que pasamos. Y es más, sabríamos la respuesta final, que en Él hay victoria. Amén. En Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Hermanos, el Señor, versículo tras versículo, nos está mencionando que en la búsqueda hay victoria, hermanos. Hay que ponerle pasión, buscarlo. Hay que hablar todos los días con Él. Hay que contarle: Señor, hoy día tuve un día muy difícil. O también no todos los días son difíciles, Señor. Hoy día pasé un hermoso momento. Señor, hoy día pude compartir de ti. Señor, hoy día me fui a jugar con mis hijos. Señor, hoy día me fui a almorzar con esta persona y le comenté de ti. Porque también hay cosas muy buenas y maravillosas que pasamos. Entonces el Señor nos da esa clave. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. No es nuestra voluntad, hermanos. Si algo no ocurrió en tu vida, es muy probable porque no es la voluntad de Dios. Si tú quisiste quizás ese viaje o quizás quisiste ese cargo y no se pudo, es porque quizás no fue la voluntad de Dios, porque el Señor tiene algo mejor para nosotros. Amén. Y así como el Señor nos da palabras para buscarlo, palabra para estar atento con Él, también nos va dando algunas advertencias de lo que puede pasar. Dice Isaías 32:6: porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Hermanos, un corazón herido, hablemos de nosotros ya como cuerpo de Cristo, y de repente la persona que quizás está en este caminar y escucha nuestro lenguaje, se podría desanimar. Podría empezar a decir: así son los hijos de Dios. Por eso que debemos tener mucho cuidado. No somos perfectos, nos equivocamos, pero hay que pedirle esa sabiduría al Señor. Y acá hay algo importante. Dice: y su corazón fabricará iniquidad. Sabemos cómo cortar la iniquidad. Sabemos quién vino hace 2000 años para portar esa iniquidad. Sabemos a quién ir para cortar todas esas maldiciones que traemos de nuestros antepasados. Entonces, esta palabra nos menciona y nos habla que si no buscamos al Señor, hermanos, que si nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, que si solo me vuelvo un cristiano de jueves o de domingo, nos vamos a entibiar. Lunes, martes, miércoles, nos vamos a quedar vacíos. Nuestra alma va a estar hambrienta, va a tener sed,
pero como no bebemos de sus aguas, tendrá que tomar aguas de otro lado. Quizás la televisión, quizás amistades que no hablan lo bueno, y todas esas cosas pueden contaminarnos. Y Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El no buscar al Señor, hermanos, nos vuelve necios. Y un hombre necio no ve. Un hombre necio se frustra. Un hombre necio mira el muro y no está mirando más allá. Entonces nosotros debemos ser de los que queremos ver más allá. Nosotros tenemos que ser de los que siempre en su boca hay palabra de victoria, de los que siempre en su boca hay palabra de bendición. Amén. Y para ir cerrando, Dios está hablando, hermanos, en cada servicio. Dios está ministrando al pueblo que somos nosotros en cada servicio. Hay que pedirle que estemos atentos a su voz. Hay que pedirle que coloque esos hisopos espirituales para estar prestos a lo que Él dice. Y el Señor nos llevará de victoria en victoria. Amén. Nos ponemos de pie para poder orar, por favor. Amado Padre del cielo, gracias por este tiempo, Señor. Un tiempo de gloria, un tiempo de victoria, un tiempo de cielos abiertos, Señor. Que lo que tú has hablado, Señor, se impregne en nuestro corazón, Señor. Que lo que tú has hablado, Señor, no ingrese por un oído y se vaya por el otro, sino que se quede en nuestro espíritu, se quede en nuestra alma, Señor. Amado Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque queremos, Señor, estar atentos a tu voz. Gracias, Señor, porque Pozos de Avivamiento es la niña de tus ojos. Gracias, Señor, porque Pozos de Avivamiento es una casa activa, es una casa buscadora del arca, es una casa buscadora de tu presencia. Gracias, amado Padre, que tu palabra nos llene, Señor, que tu palabra nos edifique y que hoy día lleguemos a nuestra casa y hagamos altar, te busquemos, te adoremos, busquemos tu nombre primero, Señor. Gracias, poderoso Padre, gracias, amado Señor. Y así como Bartimeo alguna vez clamó y dijo, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Esa misma misericordia te lo pedimos. Gracias, bendito Padre, y todo lo que hemos orado te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.